Buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro programa de esta tarde temprana de viernes. Nuestra conversación tiene por título Un horizonte infinito, construir proyectos desde otros imaginarios y sostener su propia transformación. Y nos acompañan cuatro... Perdonen, estoy aquí malabareando con mis notas, con el... cuatro colegas que desde distintos frentes y en distintas localidades gestionan y coordinan tres proyectos muy importantes para América Latina y para el arte contemporáneo. Está María Paola Malabasi Lackner, que nos acompaña desde Costa Rica. Lola es una gestora cultural, curadora, interesada en la administración y gestión de proyectos artísticos y prácticas artísticas, la educación colectiva y la crítica institucional, y actualmente es una de las tres codirectoras de Teorética, que es un espacio basado en San José de Costa Rica. Muchas gracias. Está también Laura Cortés Hesselbach, que es una historiadora del arte y que desde hace más de 10 años está dedicada a la gestión cultural, actualmente como directora de SOMA, un proyecto no lucrativo dedicado al intercambio cultural y la educación artística en la Ciudad de México. Y también nos acompaña Andrea Torreblanca, que es una curadora, y en 2018 fue nombrada directora de proyectos curatoriales de Insight, donde entre otras iniciativas es la fundadora y la editora en jefe del Insight Journal, del cual nos comentará esta tarde. Además de otra serie de iniciativas que también estaremos conversando, que se han ramificado a otras localidades en Lima, Perú, Johannesburgo y en la región fronteriza entre Baja California y California, en la frontera entre México y Estados Unidos. Quiero agradecerle a mis colegas pues compartir esta mesa. Yo soy Carmen Cebreros y también quiero agradecer a la Fundación Ayarcut por esta invitación, a todas las personas que en estos breves días hemos podido sentir su generosidad y calidez. Entonces, muchas gracias a Igor, a Edgar, a Nikita, a Ana, Sasha, Olga y todas las otras personas que no esté nombrando, pero que también están trabajando para que estemos aquí. Muchas gracias. También quiero agradecer a nuestros amigos y colegas del PAC, que son quienes curaron y decidieron quiénes estaríamos compartiendo la voz esta mañana de viernes. Entonces, muchas gracias a Bárbara, Cristian, Carolina, Clara y todos los demás colegas del PAC. Y pues muchas gracias a ustedes por estar aquí en esta mañana de esta agitada y frenética Semana del Arte en México. Y bueno, agradecemos que estén aquí escuchándonos en vez de estar en algún otro tour locuaz dentro de la ciudad. Muchas gracias. Bueno, Cristian hizo una presentación muy dedicada sobre el propósito de estas dos mesas. Y para esta mesa, digamos, los proyectos que representan mis colegas encarnan una relación donde ha existido una especie de búsqueda por llenar ciertos vacíos que tienen que ver con entender fenómenos de globalización, con entender fenómenos de formación, con entender fenómenos de historización y de gestión regional. Son proyectos polifacéticos donde les toca hacer muchas cosas, hacer publicaciones,
gestionar proyectos artísticos, mediarlos, historizarlos, tener archivos, tener espacios, producir proyectos de formación, producir exposiciones, en fin, hacen muchas cosas al mismo tiempo y a la vez han ganado una reputación, una legitimidad y una autoridad cultural en los distintos contextos culturales donde operan y a nivel global, por supuesto, son referentes. Entonces, estamos como un poco, el propósito de esta mesa es hablar un poco de esta encrucijada entre la contrainstitucionalidad y la institucionalización y cómo operar dentro de esta lógica y al mismo tiempo mantener una apertura, una receptividad y una posibilidad de que los espacios sean significativos y respondan a las realidades culturales y a los fenómenos y a las comunidades artísticas y a sus necesidades. Entonces, a manera de introducción, quisiera preguntarles y pedirles si cada una podría brevemente llevarnos a recorrer cuál ha sido la trayectoria de los proyectos que representan Teorética en San Juan, Soma en la Ciudad de México, Insight en una expansión de localidades y un entendimiento de lo local muy interesante. Y hablarnos cuáles han sido como los momentos críticos que les han implicado cambios de orientación. Si nos pueden hablar quiénes son sus comunidades, sus pares, sus aliados y finalmente cómo situarse en cuáles son sus objetivos en este momento después de habernos presentado este breve recorrido. No sé si quieres empezar, Lola. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por la invitación. Es realmente una gran oportunidad para poder contarles un poco de lo que venimos haciendo y lo que ha sido Teorética, que inició en 1999, ya tenemos 24 años de trabajo, pero siempre que trato de hablar de esto, hablo de un lugar que ha tenido muchos ciclos, que ha sido muchos espacios y que ha significado cosas diferentes para muchas comunidades diferentes en un momento dado. Fue fundado por Virginia Pérez Ratón, que es una mítica curadora artista y en realidad logró consolidar una plataforma que buscaba darle visibilidad al arte de Centroamérica y el Caribe por medio de exposiciones, de publicaciones, de pensar qué significa producir arte desde Centroamérica y, y por medio de Teorética posicionar de alguna manera u otra el trabajo de lo que llamábamos la periferia de la periferia. Si Latinoamérica era periférica, Centroamérica era la periferia de la periferia. Y creo que esa situación no ha cambiado y no creo que vaya a cambiar. Se ha dado visibilidad a ciertos artistas y creo que Teorética también tuvo un rol muy importante en ese posicionamiento. Pero al morir Virginia empieza un proceso de institucionalización de un espacio que fue fundado por un artista, que era un espacio para artistas, por artistas, que de alguna manera u otra sí estaba muy orientado hacia el mundo del arte, hacia los agentes del arte, y se busca un poco como consolidar este espacio desde una lógica institucional muy tradicional, desde quizás pensando en cómo ir más allá de Virginia, porque Virginia era Teorética, Teorética era Virginia, que es lo que sucede a veces con estas figuras que son de tan gran impacto con un proyecto, y se constituye como una institución con un director, un curador, y lo digo también en masculino porque es importante notar que eran hombres, como siempre suele suceder en las instituciones, y luego habíamos personas que estábamos trabajando ahí desde el archivo, desde los espacios más de educación, desde la producción, desde la gestión. Y esto pues lleva como a una tensión que pues genera un punto de quiebre también, porque surgen muchos cuestionamientos de si ese modelo realmente era
apropiado para Centroamérica y para Costa Rica y para, como vimos ahora en el panel anterior, situarnos realmente en el territorio desde el cual estábamos hablando y desde donde estábamos produciendo. Y entonces ahí es donde empieza como otro ciclo. Yo estoy en Teorética hace 10 años y he sido parte ya de 3 ciclos. Estamos en este momento en el tercero. Otro ciclo en el que mis colegas y yo, que en su momento éramos 5 o 6 personas, empezamos a discutir, bueno, qué significa para nosotras la gestión en nuestro contexto, al mismo tiempo qué significa estar exponiendo arte que habla sobre los feminismos, pero que al interior de nuestra institución hay unas grandes desigualdades en términos de quiénes gestionan, quiénes piensan, quiénes producen, quiénes son remuneradas o no por cierto trabajo. Y empezamos con un montón de discusiones y a tratar de plantearnos como un cimiento teórico y un cimiento conceptual de lo que queríamos que fuera un espacio de arte como Teorética desde San José, Costa Rica. Y ahí es donde el proyecto más grande, que yo digo que es un proyecto de investigación constante, inicia, que es la Dirección Artística Colectiva, que en su momento éramos 5 personas dirigiendo el espacio. Ahora somos 3 en un equipo de 7, se ha reducido un poco, fluctúa también, hay una colectividad fluctuante. Y el espacio como que empieza también a cuestionar cuáles son las formas que queremos, por medio de las cuales queremos poner el arte en diálogo con distintos públicos. Y pasa a ser un espacio como muy orientado como hacia artistas y hacia el mundo del arte, ya a trabajar más con comunidades, por ejemplo, el barrio local en el que estamos, que es un barrio muy complejo, o tratar de pensar más en temas de la educación, con mediadores, mediadoras, mediadores, y pensar la gestión también como una práctica artística y creativa. Entonces ese es como el punto en el que estamos nosotros. Es una historia muy larga y compleja que tiene muchos matices y pues obviamente por tiempo no vamos a poder profundizar, pero sí estamos ahora como constantemente cuestionando qué es lo que venimos haciendo y no solo lo que se hizo en un principio, sino lo que también estamos haciendo nosotras, que creo que eso es fundamental, mantenerse siempre autocríticas. Laura. Gracias. Bueno, la muy breve reseña histórica de Soma es que Soma fue fundado en el 2009 bajo la iniciativa de un grupo de artistas que fueron convocados por Joshua Ocon, quien después de haber tenido la experiencia de llevar un espacio independiente en los 90s como fue La Panadería, continuó con un gusanito de poder continuar esa labor proponiendo un espacio que de alguna forma llenara huecos que seguían existiendo en la escena artística, específicamente en temas de formación y también de poder incentivar el pensamiento crítico entre los pares, ¿no? Entonces, en el 2009 es que se convoca nuestro actual Consejo de Artistas, conformado por artistas que residían en la Ciudad de México con prácticas muy diversas, para poder pensar entre todos, con la experiencia que cada uno tenía, qué programas o qué acciones se podían llevar a cabo para llenar estos huecos que ellos identificaban en aquel momento. Entonces, de la mano con un equipo de gestoras, en nuestro caso, el equipo de Soma ha sido de mujeres históricamente, en un inicio con Bárbara Hernández, quien ahora está en el PAC, después yo más adelante, fue pensar cómo se puede hacer esta colaboración, ¿no? Una constante negociación entre qué es lo que los artistas identificaban como lo que era necesario, pero también trabajando de la mano con gestoras para aterrizar todo eso en la realidad, ¿no? Y ver qué es lo que sí puede ser viable o no. Entonces, desde el 2009 es que en Soma, como resultado de todas estas conversaciones, tenemos 3 programas principales. El programa público, que son los miércoles de Soma, el programa educativo, que es un programa formativo de 2 años a nivel maestría, aunque no estamos validados por la SEP ni lo queremos, y el programa de verano Soma Summer, que es un programa intensivo a nivel teórico para artistas e investigadores. Y es curioso porque en todo este tiempo, Soma, este año cumplimos 14 años, Soma ha mantenido los 3 programas, no se han movido, siguen siendo estos 3 mismos programas. Sin embargo, los programas todo el tiempo están cambiando y se están revisitando, se están cuestionando, ¿no? Entonces, aunque pareciera
a la distancia, que Soma no ha cambiado. En realidad es bastante esquizofrénica la forma en la que cambia todo el tiempo, ¿no? Cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses tenemos como una revisión muy cíclica, muy marcada, de estar revisitando y pensando qué está sucediendo con cada uno de los programas y de qué forma podemos adecuarlos al contexto y a la situación que estamos viviendo. Obviamente en todo este tiempo también hemos pasado como por diferentes momentos que han sido determinantes, ¿no? Dentro de la trayectoria de Soma. Creo que en un inicio fue como pensar en, ok, ya pasamos los 5 años, ya, ¿qué pasa después de los 5 años? ¿Seguimos siendo un espacio independiente o ya somos una institución? Era toda esa constante tensión entre lo que significaba ser espacio independiente, el miedo a también definirnos como institución o como un espacio dedicado a la educación, ¿no? Hasta un miedo de decir, somos una escuela, que sí lo puede ser, ¿no? Y de ahí los 10 años también creo que marcaron como otro corte importante, porque en ese momento ya pudimos ver con mayor distancia los resultados de tanto tiempo de trabajo fuera de nosotros mismos, ¿no? Es decir, ya con la distancia pudimos ver el impacto que empezaban a tener los diferentes artistas que han cruzado por los programas de Soma fuera de lo que nosotros estamos haciendo, lo cual es lo más satisfactorio, poder encontrarnos que no solo en la Ciudad de México, sino en otras partes de la República, agentes de nuestra comunidad están teniendo un impacto más allá de lo que trabajamos nosotros en nuestras propias instalaciones, ¿no? Pero eso también trae una responsabilidad muy grande de pensar, ok, esas 10 generaciones que ya han pasado por aquí, estos 10 años de trabajo con diferentes grupos y comunidades, también ya representa para los nuevos interesados como algo que están deseosos de seguir, ¿no? Ya es como, creen que es una fórmula a la cual quieren alcanzar o lo que quieren llegar. Y ahí lo que nos toca también un poco es volver a contradecirnos, ¿no? Quizás decirles eso que creen que era, no es, pero es un trabajo a lo interno que se tiene que estar haciendo constantemente para que el programa, a pesar de que sigue con los mismos programas, se mantenga vigente. También, como lo que ahorita nos platicaba, otro momento que fue muy crucial para nosotros, por ejemplo, fue la pérdida de Carla Herrera Prats, quien fue cofundadora del proyecto y también directora del programa de verano. Y lo que acaba sucediendo en proyectos, en espacios que inician como un proyecto, pero se acaban volviendo instituciones, es que efectivamente se vuelven proyectos de vida para muchas de las personas que formamos parte de ellos, ¿no? Entonces, perder a alguien que ayudó a construir uno de estos proyectos, pues pone en cuestión qué es lo que se está haciendo, ¿no? Si ese proyecto puede continuar sin esa persona o no, de qué forma continúa, identificar cuál es el legado que representa, sin miedo al cambio, ¿no? Porque muchas veces queremos como aferrarnos a ciertas cosas que creemos que funcionan, pero pues también toca como aventarse al vacío de saber que el chiste es la terquedad y la continuidad de lo que sabemos que funciona, y parte de lo que sabemos que funciona es la crisis y la tensión, ¿no? Entonces, de alguna forma también creo que en Soma ese es un elemento que ha sido súper importante, tener o vivir con cierto grado de crisis y tensión en los programas, como para poder seguir avanzando poco a poco con las múltiples comunidades que trabajamos, que en realidad pues van más allá de los artistas que participan en los programas o el público que asiste al programa público, sino que colaboramos con una red muy grande de agentes de diferentes instituciones, agentes independientes, ¿no? Porque el chiste es que Soma también pueda ser como este centro de encuentro para agentes de diferentes contextos, perfiles, generaciones, en fin. Gracias por la invitación, gracias al PAC, gracias a Yarkut. Para los que no conocen, Insight es una institución que se fundó en 1992 en la frontera entre México y Estados Unidos, muy entre Tijuana y San Diego, yo diría estas dos ciudades principalmente cuando empezó el proyecto. Es un proyecto que fue una iniciativa para reunir artistas, curadores, instituciones de la región, y poco a poco empezó a crecer, a invitar a curadores internacionales, a hacer residencias artísticas,
y funcionaba por medio de ediciones. Y en estas ediciones se planteaba un tema, se planteaba una especie de problema que por supuesto siempre estaba ligado al contexto y que en los 90s tuvo una peculiaridad que era por supuesto todo lo que sucedía en la frontera, ¿no? Que había un momento geopolítico muy tenso, que a la vez que teníamos el TLC estaba subiendo el muro cada vez más y había una restricción para cruzar esa frontera. Entonces el proyecto estaba muy enmarcado dentro de un contexto de mucha tensión política y también muy basado en toda esta idea del sitio específico, que en ese momento pues está vinculado a todo este momento de globalización en donde todos estábamos viajando en esta idea como del flujo de que las ideas y el arte también tenía que ser internacional. Entonces la idea de sitio específico estaba enmarcado en ese momento como en una relación un tanto extraña que ahora ha cambiado muchísimo, ¿no? Esta idea de lo que significa la localidad. Después de muchas versiones, en algunas de las versiones participaron no solo un curador, sino equipos curatoriales. Y esto es algo que a mí me gustó de Insight desde el principio, que siempre apostaron también por la práctica curatorial como una especie de experimentación, como esta idea de que se podían reinventar a través de la curaduría y de proponer nuevos formatos. Entonces, cada edición era distinta, no había un plan a seguir, y esto lo volvió muy interesante a lo largo de todas las ediciones. Hasta 2005 fue la última edición que se hizo ahí en la frontera, y después hubo un cambio bastante radical en donde Insight hace un proyecto aquí en la Ciudad de México de 5 años, que es Insight Casa Gallina, que también tenía ciertas componentes ligados a la estructura de Insight, que eran las residencias artísticas, que eran la producción de arte con estos artistas que venían a estas residencias. Después, cuando termina este proyecto, es cuando a mí me invitan a colaborar y en donde en realidad hay como un momento de reflexión muy importante de la institución, después de 28 años y de replantear también qué significa esta institución que ahora estaba en la Ciudad de México, cómo renovarse o cómo reiniciar otra vez algo que era fundamental y que era el centro de Insight, que era la producción artística, y que se había diversificado de muchas formas, pero que se quería volver como a esta idea de retomar que los artistas hicieran obras no solo en el espacio público, sino pensado un poco más grande como la esfera pública. A mi llegada fue muy interesante porque lo que me proponen es hacer una revisión del archivo, y este archivo en realidad me da una oportunidad para meterme a la historia, a ver lo que se ha hecho, y no solamente quiénes pasaron por ahí, qué se escribió, cuáles fueron todas las publicaciones, conversaciones, son 30 años de muchísimo material, sino también de identificar cuál era el código genético o como base de Insight. A mí me parece que es importante que para pensar en un futuro o para pensar en la idea de reinventar una institución, no está solo en una ilusión o en un deseo de un futuro, ¿no? Que es una cosa como muy abstracta, sino está en el pasado y está en esa historia y está en ese archivo que es donde realmente se encuentran todos esos momentos que es lo que hacen a una institución. Entonces me puse a hacer como listas de todas estas palabras que se usaban para identificar al proyecto. Se le ha llamado de todo, desde una bienal, una organización, una iniciativa, un proyecto que sucede cada tanto y después se desaparece, ¿no? Había como una percepción muy ambigua, y también era interesante pensarlo así, que no estaba como enraizado en una institucionalidad, ¿no? Sino que era también esta institución permeable, flexible y sobre todo elástica, ¿no? Y después toda la idea del espacio público y la esfera pública, que sí había una constante de hablar sobre lo público y el sitio en específico y hablar del contexto. Y creo que esto para mí fue muy importante para pensar cómo seguir. Una vez que hicimos el archivo público,
A mí me parecía que me parece que los archivos tienen un potencial enorme y que desde ahí se pueden generar muchísimas otras caminos, ¿no? para seguir. Y una de las cosas que hicimos fue el Insight Journal, que es una publicación, que es un híbrido que trae esta historia de Insight, es decir, reflexiona sobre proyectos pasados, pero también invitamos a nuevos escritores. Y me parece que el pensamiento crítico estaba también como en el centro de Insight, como esta idea de posibilitar que se pudieran escribir nuevos textos con temas actuales, con lo que estaba pasando realmente en ese momento. Y eso da oportunidad para saber cómo sigue Insight, si hacemos otra edición o no otra edición. Y a mí me parecía que este formato, que funcionó muy bien en los 90, y que era un formato muy apegado a las bienales, en donde artistas van a un sitio específico, trabajan en un contexto, hacen una residencia de algunos meses y después se produce arte. Me parecía que ya no estábamos en este momento, que la idea de sitio específico había cambiado, algo que a mí me gustaba llamar como el giro local, pero que el giro local tenía otro sentido, que no era el estar viajando, y que había un regreso al territorio desde un lugar muy distinto. Entonces, ¿cómo podíamos seguir trabajando con curadores internacionales, pero también a la vez poner atención en lo que estaba pasando en el sitio en donde estábamos trabajando? ¿Cómo hacer, sobre todo, como hacer un proyecto que sea simultáneo? Para mí la simultaneidad tenía que ver con esta idea de la inmediatez y de poder trabajar al mismo tiempo, no solo en tu centro, sino también poner atención en lo que está sucediendo en otros lugares. Y de esa forma surgió Common Places, que es un proyecto en donde invitamos a 2 curadores a trabajar, no a venir a la frontera y a trabajar sobre un contexto que no conocen, sino más bien a trabajar desde sus lugares de origen y a trabajar con los artistas con los que han estado mucho tiempo, con su propia historia, con su propia genealogía, y desde estos 3 lugares generar esa idea de simultaneidad y generar esta idea de inmediatez. O sea, en lo que nosotros estamos hablando, pues hay otros 2 proyectos que se desenvuelven, ¿no? Invitamos a Gaby Nuevo, que está trabajando desde Sudáfrica, invitamos a Miguel López, que está trabajando desde Lima, Perú, y yo estoy trabajando en Baja California y San Diego. Y los 3 proyectos operan de manera simultánea y cada quien con una libertad también curatorial y de criterios de saber qué es lo que pasa en su región y cuáles son esas preguntas que son las preguntas inmediatas. Entonces, bueno, ese es el proyecto que estamos desarrollando ahora y podemos platicar un poco más sobre eso. Bueno, escuchándolas describir sus proyectos, me gustaría entrar un poquito en la carne de cuáles son. Me pareció muy interesante, Lula, cuando hablaste de este momento clave de reestructurar. Entonces, si podrían hablar un poco sobre cuestiones concretas, quiénes son sus equipos, cuál es la relación que tienen con una especie de lugar, edificio, espacio desde el cual operan, si es que lo hay, porque creo que en el caso de Insight no es así, ¿no? Y cuáles son los recursos que han configurado y con los que pueden generar estos programas que pueden sonar abstractos, pero que en la cotidianidad tienen una operatividad que requieren, ¿no? No sé quién quiera. Empiezo yo. Sí, es muy difícil como tratar de capturar todo un imaginario y para realmente como que teórica es muy vivencial. Es algo como de estar ahí, poner el cuerpo y estar constantemente en el espacio y con las personas que lo construyen, que va mucho más allá del equipo. Son 2 casas en Barrio Amón, que es un barrio
muy curioso en San José, le llaman el barrio histórico, aunque en San José no queda nada muy histórico en realidad. Y era un barrio de élite, es un barrio que se construyó por medio del dinero de la oligarquía cafetalera, pero al mismo tiempo ha venido a menos y es en este momento un barrio de turismo sexual, es un barrio también cultural. Por alguna razón hay varias instituciones, bueno, espacios. Yo ni siquiera hablo de Teorética como institución, es un espacio independiente. Y varios espacios culturales, y también tiene como una historia muy rica de literatura. Por ejemplo, una de las escritoras más importantes de Costa Rica nació ahí. Entonces, tiene como estas cuestiones que también nos permean a nosotros, a nosotras en Teorética, y que el hecho de que sean dos casas de los años 40, 30, influyen muchísimo en cómo suceden las cosas que hacemos ahí. Como tenemos una cocina, se canta karaoke, se baila, se habla, se lee, pero también se permite un poco como el chiste, el gozo al final del día, porque realmente lo que queríamos poner al centro eran las vidas, las personas, y el arte era una excusa para encontrarnos. Y al ser casas que presentan un espacio cotidiano, nos dan la posibilidad de ese encuentro desde un lugar más cercano, desde un lenguaje más común, para luego, por medio del arte, entrar ya a otros temas y entrar a otras discusiones. Y bueno, somos un equipo, les mencionaba que éramos 7 personas. Paula, Daniela y yo somos en este momento la codirección. Tenemos un archivo, quizás el archivo más importante de arte de Centroamérica, y una biblioteca especializada, que fue la biblioteca que construyó a lo largo de los años Virginia, que sigue constantemente actualizándose, y también custodiamos la colección de Virginia. Entonces, todos estos recursos también se ponen de alguna manera u otra como un bien común, como un recurso para la comunidad. Se puede consultar, se puede trabajar, se pueden generar proyectos a partir de esto. Y los espacios mismos van también más allá como que son flexibles, permeables, mutantes. Se han hecho exposiciones, sí, pero la mayoría de los días está habitada por gente que está generando espacios de estudio o que busca más como lugares seguros también, como que los prestamos mucho para colectivas que no tienen como un lugar donde encontrarse. Y también se han generado espacios de discusión entre los agentes del barrio, como una mediación más o menos fructífera, pero que realmente generó como un impacto a lo interno también de nosotras, entender cuál era nuestro rol como agente espacial dentro de este lugar. Y la idea era que Teorética se pusiera como una plataforma en servicio de que desde las artes pudiéramos estar como en servicio de varias necesidades, incluido no solo como los recursos materiales, sino también como las personas. Entonces el conocimiento, el compartir el conocimiento, el involucrar a otras personas a trabajar con nosotras, que también se apropien del espacio y que lo entiendan como suyo también. Fue algo que empezamos a poner en práctica también por medio de los proyectos, y tratar de dejar que la gente generara como su autogestión desde la gestión de Teorética, como en varios niveles, ¿verdad? De internamiento dentro de esa manera de administrar. Y finalmente, pues los recursos monetarios, creo que es ingenuo pensar que no estamos desde una posición de privilegio y no mencionarlo, porque inevitablemente Teorética tiene una plataforma administrativa que se ha consolidado durante muchos años, tiene mucha credibilidad a nivel internacional, que nos permite tener acceso a fondos que muchos, si no la mayoría de los proyectos independientes en Centroamérica no podrían. Entonces, ¿cómo podemos nosotros también utilizar ese recurso para captar fondos y luego también canalizar y de alguna manera u otra inyectar un poco como ese recurso monetario en proyectos que vienen como quizás desde una marginalidad, o que están más ligados como a las disidencias como un espacio como entre el arte y el activismo, que en Centroamérica no se apoya o no tiene los recursos ni la visibilidad, porque es un espacio sumamente árido. No hay fondos públicos para nada, no hay museos públicos. El único es el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo en Costa Rica, que está en
en coma en este momento. Y cómo, pues, entendiendo cómo esas necesidades y cómo van cambiando las prácticas, cómo esos recursos y esa infraestructura de una institución puede expandirse más allá de sí misma, y cómo puede también generar esa, como el ecosistema, como contribuir un poco a sanar un poquito esa parte del ecosistema, porque si lo hacemos todos nosotras no podemos, y si nada más existen como estos agentes que no sobreviven mucho tiempo, pues se disipan y se pierde como una energía que nosotras, como un espacio quizás un poco más consolidado, no podemos tener, y trabajar con comunidades que nosotras no, de otra manera no podríamos hacerlo. Entonces sí es un poco como pensando en los comunes, obviamente, en cómo este espacio puede ser apropiado, en cómo puede ponerse en servicio más allá de nosotras. Y creo que también es importante mencionar eso de ir más allá de nuestras fronteras y de trabajar a nivel regional, porque es una comunidad muy chiquita, es un territorio donde todo el mundo se conoce, porque el mundo del arte es minúsculo, y que si no juntamos como esas fuerzas, pues es más difícil sobrevivir. Bueno, en el caso de Soma también somos un equipo muy pequeño. Somos un equipo fijo de 7 personas quienes llevamos todo desde la coordinación de los programas, el mantenimiento de la casa, ¿no? Porque también tenemos un espacio físico. Tenemos 2 espacios en realidad, la casa principal, que es donde suceden todas las actividades de los programas, y una casita a un par de cuadras que nos permite recibir a invitadas a lo largo del año para colaborar en los diferentes programas. Es una casa de residencias. La casa para nosotros también cumple un papel fundamental para el desarrollo de los programas, porque aunque quizás es el equipo quienes estamos ahí de lunes a viernes, desde la mañana hasta la noche, pues tiene diferentes momentos y tiene una vida propia el espacio, ¿no? Y este espacio se va construyendo a partir de todos los que conformamos Soma. Y somos una comunidad muy extensa, ¿no? Creo que para nosotros en Soma trabajamos mucho esta idea de la comunidad, que es lo que significa ser la comunidad Soma, cómo se construye, cómo va creciendo, cómo se va modificando. Y todas las personas que han pasado por ahí siguen dejando como su huella, ¿no? No solamente la comunidad la pensamos conforme a las personas que actualmente participan, sino toda esa red mucho más grande que se va construyendo con los años. Entonces, por ejemplo, de entrada, todos los participantes del programa educativo al ingresar al programa reciben una llave de las instalaciones, una llave de la casa. Que eso, por ejemplo, en lo simbólico pesa mucho, ¿no? Aunque no necesariamente todos utilicen la llave o entren y salgan cuando quieran, significa como esa posibilidad de que el espacio también pueda ser para ellos ese lugar seguro en el cual pueden encontrarse, tener complicidades entre ellos, ¿no? Pensar, y también tomando en cuenta que muchos de los que participan en nuestros programas no son de la Ciudad de México. Casi el 70% de los participantes vienen de fuera, no solo de otras partes del país, sino también a nivel internacional. Entonces, Soma de alguna forma se vuelve su base, ¿no? Por ejemplo, cuando fue el temblor muy fuerte, todo mundo fue a Soma de manera inmediata como para refugiarse, para estar ahí, para encontrarse cada vez que sucede algo. Durante la pandemia también Soma era ese lugar seguro al cual podían utilizar el patio para hablar y estar con otras personas. Por un lado, la casa tiene como esa vida, ¿no?, propia, que quizás habrá momentos donde ha estado más activa, otras más tranquila, eso depende un poco como de las personalidades de lo que va pasando, pero también es un espacio para los que ya han pasado por ahí, ¿no? Incluso ha habido muchos artistas que ya han salido de Soma hace muchos años y es ahí sí, yo sigo teniendo mi llave de Soma, aunque ya no sirva y hayamos cambiado la chapa, no importa, pero siguen teniendo esa posibilidad de saber que Soma es su casa. Creo que también eso para el equipo es como un reto muy grande, porque al ser un equipo muy pequeño, todo el tiempo estamos teniendo, no quisiera decir que manejar, sino que saber
colaborar o compartir con todas estas personas que cruzan por Soma, ¿no? Y que en realidad de manera anual pues son más de 300 personas, ¿no? Entre los participantes del programa, los tutores fijos, los tutores invitados, los del programa del verano, ¿no? Y esto sin contar obviamente el público del programa público de los miércoles, que son miles, ¿no? Entonces, anualmente vamos como teniendo muchos momentos de complicidades, de encuentros, de negociaciones con diferentes personas, y de alguna forma también el equipo administrativo, pues cumple ahí un papel crucial, ¿no? Donde de alguna forma somos como la mamá regañona, la mamá con la cual se tienen que pelear y se tienen que enojar, pero al mismo tiempo es esta relación amor y odio con lo que implica la parte institucional, ¿no? Que es el equipo administrativo. Pero a final de cuentas, esas negociaciones que se hacen del día a día, de las cosas más simples hasta las más complicadas, es lo que ha generado que Soma tenga como una historia. La casa misma tiene ya como muchas historias que contar, que se van pasando de generación en generación, ¿no? Y eso es crucial para que las generaciones actuales puedan seguir construyendo lo que quieren que sea su experiencia en Soma, ¿no? Nosotros pues obviamente compartimos la visión que tenemos del programa o de los programas, lo que queremos que sea, pero al final del día, cada generación, cada artista ya viene con una carga detrás de lo que han escuchado, de lo que ellos entienden, y a partir de eso es que todo se va a ir construyendo. Entonces es importante también dejar ese espacio abierto para que los programas puedan seguir avanzando, ¿no? Entonces, en el caso de Soma hay como un factor que es muy importante en todos los programas, y es poder permitir siempre tener un rango de flexibilidad, de apertura, y por eso insisto en el estarnos evaluando constantemente para saber qué pasa, qué está pasando, qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan, que a veces es como ponerte el pie solito, porque si preguntas mucho vas a tener muchas respuestas y siempre va a haber un grado de insatisfacción, pero eso es importante, ¿no? Y tener esa apertura para el cambio y que se sienta como una tensión constante entre las diferentes partes. Por lo cual, desde dentro, pues nunca tenemos una sensación de que los programas ya están completos, ¿no? No hay como ya satisfecho, libro cerrado, siguiente capítulo, ¿no? Nunca terminamos de cerrar por completo los programas, lo cual al mismo tiempo es sumamente nutritivo porque nos ha permitido seguir avanzando. Pero por otro lado, pues es el reto también al momento de tener que lidiar con el manejo y procuración de los fondos que permiten que todo esto suceda, ¿no? Porque no, aunque tengamos unos programas claros, estables y fijos, a final de cuentas, las personas que quieren comprometerse en un proyecto como Soma y que apuestan para apoyar económicamente un proyecto como tienen que entender ese grado de ese interrogante que existe en Soma, ¿no? En que hay preguntas de las cuales quizás muchas veces no tendremos respuesta, donde tienen que confiar en el trabajo y en el proceso que se hace como grupo, y es parte de lo que a nosotros nos interesa seguir construyendo. A diferencia quizás de lo que pasa con ustedes, nosotros no tenemos para nada claro el tema económico, ¿no? Es una búsqueda que tenemos que estar haciendo año con año. Nuestros recursos desafortunadamente no nos, o sea, siguen siendo un plan de financiamiento que se tiene que trabajar todos los años para poder continuar. Y es algo que también sorprende quizás a muchas personas, porque escuchan de Soma y creen que ya lo tenemos todo resuelto, que tenemos todos los recursos que necesitamos, ¿no? Pero en realidad, pues sigue siendo el constante talón de Aquiles, ¿no? El tiempo que se le tiene que dedicar a la parte de procuración de fondos, de conseguir los recursos, contra todo lo demás también que implica el trabajo para llevar a cabo los programas. Entonces, creo que esa es como de las constantes tensiones con las cuales tenemos que vivir, y me imagino que muchos otros proyectos es similar, ¿no? Y también hacerlo de forma consciente, de tal forma en que la búsqueda de esos recursos no vaya a comprometer los programas, ¿no? Que siempre puedan mantener su identidad, que puedan mantener su autonomía, por más tentador que parezca
recibir o buscara diferentes becas que puedan ser atractivas. Si eso compromete los programas y el quehacer, pues es mejor no tomarlo y mantener firmes con lo que seguimos haciendo. Entonces sí es como una labor muy constante de terquedad. Perseverancia. En el caso de Insight, que también pasa mucho, se tiene esta percepción de que hay como, pues ya está resuelto. Es un equipo muy chiquito, somos 5 personas, hay un director ejecutivo en Estados Unidos, una directora ejecutiva en México, una coordinadora, un asistente curatorial y yo. Pero la manera en que opera Insight es muy interesante porque con cada proyecto crea alianzas. Entonces cada proyecto va creciendo, va haciendo colaboraciones, alianzas y va sumando más gente. Hay un patronato, por supuesto, y hay gente que está involucrada en cada una de las ediciones, pero como tú dices, cada vez hay que volver a hacer esta labor de volver a presentar el proyecto. Este último proyecto, por supuesto, es mucho más complejo porque además, como sucede en Sudáfrica, en Perú, son cosas que no están viendo directamente, ¿no? Pero creo que hay una labor como muy interesante también de volver a entusiasmar a toda la gente y de volver y de saber también quiénes pueden estar interesados en estos nuevos cambios, ¿no? Entonces sí hay una búsqueda de recursos constante con este equipo muy chiquito, pero siempre Insight nació así, como esta iniciativa de sumar esfuerzos y en cada caso es distinto. Ahora que estuvimos en Perú, pues se sumó el museo o diferentes organizaciones que también se sumaron al proyecto. Ahora en Baja California estamos trabajando un proyecto en Mexicali, entonces colaboramos con la universidad y ellos van a poner muchas cosas que para un evento que vamos a hacer en mayo con unas casas que tienen ahí bajo su resguardo, pero también estamos trabajando en San Diego con otro artista que trabaja en el paisaje. Sí tenemos una oficina en Tijuana, pero es como la oficina que recibe el correo y que más o menos a veces nos tomamos un café, ¿sí? Pero no es, trabajamos desde San Diego, desde Tijuana, desde Ensenada y desde la Ciudad de México, así está todo el equipo y vamos sumando estas colaboraciones, por lo cual yo creo que es un modelo bastante interesante y bastante flexible. También los mismos artistas que se suman al proyecto, pues no hay un lugar expositivo, el archivo está en línea, pero esto también nos ha permitido pensar como en otros formatos que son fuera como de la institución. Y cuando hacemos estos eventos, también es interesante pensar que hay otros espacios a donde puedes ir, ¿no? Ahora en agosto hicimos un encuentro que fue una expedición a San Quintín, en donde reunimos artistas de San Diego, de Mexicali, de Tijuana, y estuvimos 10 días. Ahí se llevaron a cabo las conversaciones en un campamento, y fue muy interesante después otra vez reunirlos a todos en Tijuana. Es toda una logística de los que pueden cruzar, los que no, el cruce de fronteras. Entonces se vuelve una dinámica muy, muy interesante y como muy híbrida y muy orgánica, dependiendo cada proyecto, ¿no? Bueno, una de las, digamos, una de las coyunturas que plantea la mesa tiene que ver con los dilemas económicos y éticos que han afrontado y cómo han logrado sostener algo, una cierta libertad y una posibilidad de experimentación. Entonces me gustaría primero pedirles que sitúen un poco cuál es esa libertad que ustedes como instancias autogestivas, independientes de una estructura gubernamental o de una lógica organizacional, cuál es esa libertad, cuál es esa experimentación y cuáles han sido esas coyunturas éticas que han afrontado. Uy, qué pregunta más cargada. ¿Por dónde empezar? Sí, no, es mucha cosa porque, o sea, yo sí menciono como esta situación particular de teorética, no solo a nivel de Centroamérica, sino de Latinoamérica, de tener
pues somos una fundación, pero tenemos una junta administrativa que es increíble en realidad en lo que nos permite y cómo nos da como la libertad y la flexibilidad. Y eso significa que podemos disponer de los recursos de una manera muy libre, de que tienen plena confianza en nosotras. Y creo que eso es muy raro y vale la pena como resaltarlo, porque también depende mucho de quienes se encuentran en un lugar, en un momento dado en la historia, porque creo que no es una situación replicable en muchas instancias. Y por otro lado también, pues las becas a las que hemos aplicado a nivel internacional usualmente vienen de proyectos que también trabajan desde esa confianza y desde esa apertura. Específicamente Arts Collaboratory, creo que ACE es quizás el catalizador más potente en todo este momento de cambio y de cuestionamiento y de intentar buscar una nueva manera de hacer las cosas que sucedió en Teorética, porque a partir como de las discusiones de esta red y de cuestionar cómo se utilizan y se ponen los recursos en ciertos espacios, ciertos países, ciertos proyectos, también nos permeó a nosotras en cuestionar cómo se estaban utilizando los recursos y nos permitían, gracias a los principios éticos que tiene la red, nos permitían también aplicarlo a una más pequeña escala en Costa Rica y Centroamérica y el Caribe. Y creo que esa libertad y así se ha ido construyendo durante muchos años. Quienes han sido parte de la red entienden que es un trabajo complejo, doloroso, largo, de constante revisión, pero creo que esa relación como de confianza y de permitir que las prácticas artísticas y de que la gestión artistee a la hora de pensar en los recursos y en nuestras economías internas, digamos, a nosotras nos ha dado la posibilidad y la confianza en nosotras mismas de poder poner como de experimentar también con eso, digamos, que es un área que se puede ver como muy rígida, y los Exceles y las reportes y demás, con quienes hemos tenido relaciones cercanas de grants, nos han permitido poder mover un poco las cosas, los límites, aunque sea un poquito, ¿verdad? Incluso hemos tenido algunas personas que nos escriben luego de ya terminada una beca y nos dicen, nosotros estamos también cuestionando un poco el motivo de esta beca gracias a que ustedes nos hicieron ver que se podía como cambiar un poco el asunto. Obviamente son muy reducidas esas posibilidades, y Arts Collaboratory fue pues un fondo de DUEN que duró durante un periodo que nos permitió, fueron 5 años, que nos permitió pasar por toda esta transición para tener, ojalá ya luego un poco más aterrizado qué era lo que queríamos hacer y cómo lo queríamos hacer desde la codirección, para luego empezar ya como a buscar otros fondos que ya con ya camino recorrido, digamos. Entonces, hablar desde Teorética es una situación pues atípica, anómala, y hay que decirlo. Creo que no hay como una fórmula y mucho menos una manera replicable, honestamente, en que se puede volver a dar algo así. Yo a veces también como cuestiono mucho qué fue lo que sucedió y cómo sucedió, porque fue un momento como de intuición y de intención también. Y haber podido tener en ese momento este apoyo fue quizás lo que ahora, varios años después, ya nos permite aplicar a otros fondos como con mayor credibilidad, habiendo dicho, esto ya se hizo, eso ya se está haciendo, nos dieron el espacio, nos dieron la oportunidad, ahora estamos pidiendo otra oportunidad para poder continuar con esa labor. Y creo que se trata mucho de eso, de tratar de empezar a hacer las cosas y demostrar que se pueden hacer diferente, para que ojalá alguien más llegue y continúe con esa, o le dé continuidad a esa labor.
Pero sí, no, esa pregunta no, la verdad me... Sí, pues en el caso de Soma, que somos asociación civil, afortunadamente también eso nos permite tener la libertad en cuanto a la toma de decisiones para el manejo de los recursos, ¿no? Y también de dónde vienen, decidir de dónde pueden venir o no esos recursos, esos donativos. Entonces nosotros, pues, digo, es la batalla constante, ¿no? Tenemos que buscar, procurar esos recursos, pero también podemos elegir con quienes queremos o no trabajar, ¿no? Porque insisto que lo que es vital es no perder la autonomía y no perder la libertad que tenemos en nuestros programas. Entonces, para nosotros siempre es muy importante pensar que más allá, por ejemplo, si trabajamos o recibimos apoyo de una institución, más allá de solo estar esperando en recibir el apoyo, es también verlo como una colaboración, ¿no? Pensar que como instituciones pares tenemos lugares en común que por algo nos están llevando a este camino juntos, ¿no? Y que más allá de quizás solo sentarnos a recibir, podemos imaginar que pueden existir colaboraciones y eso es algo que ha pasado, ¿no? Como por ejemplo con el PAC, con quienes hemos colaborado en múltiples ocasiones. También como nosotros contamos con un patronato y ha sido todo un reto poder crecer el patronato de Soma, porque también ha sido bien importante encontrar cuál es nuestra identidad, ¿no? O más bien, más que saber cuál es nuestra identidad, porque esa ya la sabemos, pelear por mantener esa identidad. Porque muchas veces, como en esta búsqueda constante para tener más patronos, más gente que apoya a Soma, hay personas que quizás tienen el perfil o podrían estar interesadas o podrían hacerlo, pero esperan algo distinto de Soma, algo que no somos. Están más interesados en una serie de beneficios, ¿no? Como su membresía a un club del cual van a estar recibiendo periódicamente una serie de actividades y objetos que les van a gustar durante el año. Pero en realidad, pues la labor que nosotros hacemos va más allá de eso. Nosotros no podemos cambiar lo que somos para pretender ser el lugar más cool, ¿no? Donde sientan que están en el lugar más in de la escena artística, porque al final del día somos un espacio dedicado a la formación, ¿no? Somos ñoños, nos interesan otro tipo de cosas. Entonces no podemos olvidar lo que realmente somos, por más atractivo que pueda ser, tener acceso más fácil a ciertos recursos. Aquí afortunadamente, pues el ser una asociación civil nos permite poder decidir de quién sí podemos, a quién invitamos y a quién no, a colaborar. Obviamente también ser una asociación civil implica muchos otros retos, ¿no? Como toda la parte legal y contable, y sobre todo pues, como en el gobierno actual, en el cual las asociaciones civiles somos como el enemigo público número 1. Entonces tiene que haber un nivel de transparencia, de claridad con el manejo de todos los recursos, con la administración. Pero creo que también es un ejercicio importante como para espacios o proyectos así, porque esto nos obliga al día a día llevar una administración muy clara, ¿no? Tener como muy buenos Exceles, tener un buen manejo, sin importar si va dirigido a un reporte específico o no, ¿no? Es decir, así tenemos que trabajar al día a día y nos ha obligado a llevar ese rigor, lo cual ha sido muy productivo. Creo que también otra de las cosas con las que a nosotros a veces nos ha quizás costado un poquito más de trabajo es con ciertos apoyos, en el momento de presentar los resultados o de explicarles qué es lo que pasa con estos apoyos, esperan pues, resultados cuantificables, ¿no? Y en un proyecto educativo, pues es muy difícil poder decir o cuantificar resultados inmediatos. Son resultados que se van viendo más al mediano o largo plazo. Entonces ahí también ha sido como todo un proceso de aprendizaje para poder, por un lado, nosotros saber cómo comunicar lo que estamos haciendo y lo que estamos haciendo bien, y también para otras instancias reconocer cuáles son labores positivas o no. O sea, cómo le explicas a un banco cuáles son los resultados que tiene un programa de 2 años para artistas, ¿no? No es que al salir luego ya van a tener, y qué es el éxito, no, todas son una serie de cuestiones que siempre se ponen sobre la mesa, pero creo que ahí lo importante es también
aprender a escuchar la perspectiva de el banco, de dónde viene, qué es lo que está entendiendo, qué números son los que están buscando y de qué forma nosotros podemos dar la vuelta para también hacer el ejercicio de identificar cuáles son esos resultados que sí existen y que sí podrían llegar a ser cuantificables. Entonces, son como muchos factores que se ponen sobre la mesa. Sí, hay algo interesante ahí que a mí me llama mucho la atención, que es la idea de la lentitud, ¿no? Porque creo que es algo con lo que siempre estamos lidiando, esta idea de la lentitud y la velocidad de que siempre tenemos que estar como enmarcados dentro de ciertos parámetros para que los recursos puedan coincidir con los proyectos, ¿no? Y eso es algo que condiciona todos los proyectos culturales en México específicamente, en donde todos siempre estamos como adaptándonos a ciertas reglas y a ciertas maneras de trabajar, ¿no? Y creo que pensar en la lentitud, pensar en que esta idea de construir poco a poco un proyecto y de cómo se mantiene, tiene que ver mucho con estar como muy convencidos de que ciertas cosas, de que ese centro o esos pilares que tienen las instituciones se tienen que mantener a toda costa y que tienes que sacrificar muchas otras, ¿no? Y esa es una especie de libertad que es muy interesante, o sea, esa libertad de empezar a crear un proyecto y de repente entusiasmar a otras personas a que se sumen al proyecto. En el caso de Insight sí funciona de esa manera, que es un poco al revés, ¿no? Y por supuesto es también un privilegio trabajar así, ¿no? Tú puedes plantear algo sobre la mesa, pero de repente decir, no vamos a estar en 6 meses, hace falta un año de investigación y que ese año se extienda de investigación y que lo puedas recorrer. Es esa idea de la lentitud que es muy gratificante, ¿no? Que tener como ese espacio. En el caso de Insight, que yo propuse Common Places, que iba a suceder en un año, ¿no? Ya llevamos 3 y vamos todavía para más, y yo todavía no empiezo. Y sí, y es como muy bonito también saber que el entusiasmo está ahí y que mi proyecto, por ejemplo, creció a 5 años en lugar de 1, porque obviamente es una región muy grande, no es una ciudad, es una región binacional, son varias ciudades. Entonces, en el camino es ir entusiasmando también a la gente y dando a entender que esto requiere de mucho más tiempo, de mucho más investigación, que los propios artistas requieren de más tiempo para hacer investigación. Y es una lentitud que pocas instituciones se pueden dar también el privilegio, aunque creo que hay otras maneras también como de poder llegar a esa, lo llamo lentitud, pero en realidad hay, por ejemplo, un concepto que a mí me interesa mucho que usa Christopher Alexander, que es un arquitecto sobre el cual estamos trabajando ahora, que se llama como piecemeal growth, y es una idea de la arquitectura que él tenía de ir construyendo poco a poco, conforme al clima, conforme a la comunidad, conforme a los gustos de cada familia, que cada casa se adecúe, ¿no? Como a los gustos de cada quien. Y me gusta mucho esta idea de ir creciendo como poco a poco esta estructura y esta arquitectura, que a lo mejor puede ir poco a poco, pero que de repente tiene todo el sentido, que al final tome el tiempo que tenga que tomar, ¿no? Y él habla de otra cosa que también es muy interesante, que él criticaba mucho la arquitectura moderna y esta idea de lo modular y de cómo todo se construye con el mismo y bajo el mismo patrón, ¿no? Entonces tiene un texto muy bonito que se llama La ciudad no es un árbol. Y él planteaba que las ciudades en realidad no eran un árbol, porque si tú planteas esta idea de que el centro es el tronco y todo va hacia los lados, la ciudad en realidad no se junta. Entonces no hay como ese cruce entre lo que sucede, ¿no? Entonces él argumentaba mucho con esta idea de pensar en una semitrama, en donde no querramos como aislar las escuelas o los asilos o los parques de juego. Entonces pensar en una ciudad como una especie de conjunto en donde sucede todo. Y para que eso suceda, pues también se necesita la lentitud, se necesita ir entusiasmando a la comunidad, a los que no van a formar parte del proyecto. Y eso toma mucho tiempo, ¿no? No es una labor de convencimiento, sino más bien también que tenga como una repercusión para todos, ¿no?
esa parte de los recursos es muy difícil porque generalmente todos tienen como un tiempo muy definido, son temáticos, tienen como ciertas estructuras. Nosotros casi nunca entramos a nada, siempre estamos como, obviamente hay que conseguir recursos, pero no, es muy difícil encontrar dónde aplicar un proyecto como tan, pues, tan diverso, ¿no? Y tan orgánico y tan... Entonces, bueno, se buscan otras formas y por supuesto los directores ejecutivos llevan haciendo esto 30 años, pues tienen también ya toda una experiencia enorme de saber cómo involucrar gente en el proyecto, ¿no? Bueno, nos quedan 10 minutos, sí. Entonces, bueno, vamos a tomar esos 10 minutos para abrir a comentarios o preguntas de ustedes y no sé si alguien quisiera preguntar alguna cosa a nuestras invitadas. Es que a mí me encanta hacernos cosquillas, entonces aquí va una. Dado que ya tocaste la parte ético-económica de cada uno de los proyectos, yo quería como hacer una pregunta de lo ético-político en relación a los legados que cada una tiene en su espacio y relacionarlo con el título de la charla en cuanto a imaginarios. Entonces, un poco cómo cada una está ahí tensionando hacia el presente o las crisis que vienen desde el presente en relación a sus legados. No sé, teorética en relación al legado de memoria y trauma que existe en Centroamérica y el papel de Virginia en todo ese entramado desde lo cultural. El Soma, desde el legado que deja la generación de la panadería en cuanto a la profesionalización neoliberal que padecemos ahora, y Insight en relación a la idea del sur, que tiene ahí todo también un engramaje de cómo se tensan esas genealogías de memoria en relación a una proyección de lo que viene o está por venir respectivamente. Gracias. Gracias, Diego, por esa buena pregunta. Creo que nosotras sufrimos y también tenemos el privilegio del legado. Es como una doble, una moneda, hay las dos caras de la moneda. Y lo digo también porque viene desde también pues son realidades que no se pueden negar, lo complicado que es el territorio centroamericano, el nivel de violencia, el nivel de, no solo como, o sea, violencia estructural en distintos niveles, y al mismo tiempo es como como el cuchillo que se usa para seguirle sacando el extractivismo de exotizar Centroamérica de esa manera. Y nosotras cuestionamos mucho como ese discurso que se construyó en los 90s, 2000s, a partir pues, del pensamiento de Virginia, que buscaba de alguna manera u otra dejar atrás esa exotización, pero al mismo tiempo dio visibilidad a artistas y prácticas que venían también que se exotizaron de alguna manera. Es lo que siempre sucede, ¿no? El ciclo del mundo del arte y sobre todo del mercado. Y lo que queríamos era un poco como cambiar del discurso, de cuál es el discurso local, a pensar cuáles son las formas locales, cómo estamos haciendo las cosas, quiénes las están haciendo, cómo las están haciendo visibles y cómo teorética puede ser un poco como ese lugar para tratar de conciliar esa memoria, pero al mismo tiempo movernos más allá de eso y expandir las posibilidades que tiene una práctica artística, que no son solo desde el discurso, desde hablar de estos temas, sino de realmente tener un impacto un poco más presente en los espacios que están sufriendo esas violencias. Y ahí es donde vienen proyectos como las becas, que nosotras somos muy conscientes de dar becas a proyectos que ojalá estén desde las artes creando esas comunidades, o proyectos como de pensamiento de los grupos de estudio, que son proyectos largos de 3, 4 años, donde se investiga, se trabaja con diferentes agentes, para precisamente como mantenernos autocríticas de esa historia y pensar en cómo también fue un momento quizás como de una individualidad artística, donde sí habían como figuras, donde sí habían como una producción muy localizada que se globalizó por medio del circuito del arte,
pero que la realidad local es completamente otra. O sea, insertarse en ese circuito es, ¿verdad? Como prácticamente imposible para la mayoría de la gente, para la mayoría de los actores. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las personas que estamos ahí, que estamos creando ahí? Y al mismo tiempo aplicarnos eso a nosotras mismas, porque es inevitable que a lo interno existen privilegios, existen historias que nosotras no vamos a poder entender porque no las encarnamos, no las pasamos por el cuerpo. Y ahí es donde viene esta cuestión de invitar a otras personas que también vean de manera crítica lo que estamos haciendo. Y es ese constante, ¿verdad? Ir y venir. Es un péndulo en el que nos mantenemos conscientes de una misión, de una visión que se construyó hace 24 años y que siempre tiene Centroamérica como en el foco, pero al mismo tiempo entender que las formas que se construyeron en ese momento ya no nos sirven porque operan, si le sirven a una lógica que a nosotras no nos interesa, que a nosotras nosotros no queremos alimentar el mercado del arte, no queremos legitimar artistas, aunque reconocemos que de alguna manera lo hace la plataforma, porque tiene que hacerlo, pues es parte de la lógica que se construyó por la historia. Entonces hay ahí como habitar la contradicción, creo que es una de esas cosas que estamos constantemente trayendo a la mesa y pensando mucho como en la escucha de las distintas generaciones, que obviamente sucede también que hay una generación que añora una teorética que ya no existe, y hay otra generación que le exige a una teorética que tienen en su imaginario, ¿verdad? Creo que pasan muchos espacios que tienen mucho tiempo, ¿verdad? De estar trabajando, y hay otras personas que más bien se acercan quizás como en el medio de eso, como buscando, como mira, no están haciendo esto, queremos hacer esto con ustedes. Y esas son nuestras favoritas porque son las que nos hacen ver lo que nosotros no estamos viendo, lo que nosotros nos está faltando, y nos quitan un poco como esa perspectiva y nos abren el camino. Y ahí es donde intentamos, ¿verdad? Es un estado constante de un flux ahí, como un péndulo de negociaciones, de autocuestionamiento, de tener mucha vulnerabilidad y mucha humildad, de ser capaz de escuchar cuando te dicen, no, esto no está bien, y escuchar por qué no está bien, y también de fracasar mejor y de entender, bueno, esto fracasó, pero ¿por qué y cómo? Entonces eso es un poco como la dimensión también política que posicionamos al centro de una gestión que se mantiene en escucha constante, en autocrítica y también consciente de que cuando trabajamos con lo contemporáneo se mueve y nosotras nos movemos con ello y tenemos que estar siempre muy atentas. Sí, creo que el caso de Soma es muy similar al de Teorética también, ¿no? Coincido totalmente con lo que ahorita me decías. El legado es un arma de doble filo, ¿no? Que por un lado, por ejemplo, en el caso de Soma es el legado de los artistas que construyeron y que fundaron el espacio, nuestro actual Consejo de Artistas, pues fue lo que permitió que al inicio Soma tuviera credibilidad, ¿no? Eso fue lo que permitió que las personas empezaran a interesarse, que Soma estuviera como en el radar, porque venía como con todo el legado profesional de las carreras individuales o de espacios previos que tuvieron los artistas que fundaron Soma. Entonces eso al inicio pues fue sumamente importante y también pues sí nosotros un poco nos agarramos también de eso para poder decir, ok, hay un legado que valida el trabajo que estamos haciendo. El reto ha sido con los años también poder comunicar que el legado de Soma se mantiene un poco, por si es que existe el legado de Soma, con lo que hacemos al día de hoy, ¿no? E identificar qué es lo que está pasando con las personas que ahora miran o aspiran a entrar a Soma, por ejemplo. Yo ya lo veo muy claro que hay un cambio generacional importante, donde, por ejemplo, los artistas que ahora están interesados en entrar al programa educativo, al programa de 2 años, ya no lo hacen intentando emular a esa generación de los 90s, ¿no? Intentar seguir sus pasos, lo que ellos entiendan que eran los pasos de la profesionalización. Ahora a quienes están viendo son a los que ya salieron del programa educativo, ¿no? Ellos ya son sus referentes, esas primeras generaciones de egresados del programa. Pero eso también es un enorme reto para nosotros, porque no quiere decir que eso sea una receta al éxito, sea algo que queremos seguir, ¿no?
Digo, es muy interesante y lo tenemos que identificar, lo tenemos que platicar, lo tenemos que poner sobre la mesa, pero todo el tiempo es darle la vuelta a eso que creen que va a pasar, ¿no? Que por entrar a Soma, su carrera va a ser como la de fulanito, la de perenganita. No es así. Entonces es entrar en esas contradicciones, pero también reconocer precisamente lo que estamos generando, ¿no? Aunque en el caso de Soma jamás hablamos de legitimar, de profesionalizar, sabemos que son cuestiones que están implícitas y que sí se tocan, porque pues de entrada en el programa educativo solamente aceptamos a 12 artistas por año. Son 12 artistas que reciben todos una beca, del cual en la convocatoria recibimos más de 200 solicitudes. Entonces, pues a final de cuentas sí estamos haciendo una selección. Y aunque no sea nuestra intención, en el caso de Soma no queremos con el programa, no es que seleccionemos a los mejores, porque ¿qué es ser el mejor? ¿No? O sea, hay muchísimos criterios distintos de los cuales nos permiten configurar cada generación, pero eso no es tan fácil de traducir hacia afuera, ¿no? Siempre hay una cosa, al ser seleccionado en un proceso de una convocatoria y al ganar ese proceso, pues te pone en un lugar distinto al de los que no quedaron, ¿no? Entonces ahí también hay una responsabilidad con la cual tenemos que lidiar constantemente y todo el tiempo le estamos discutiendo de qué hacer, ¿no? O sea, cómo negociar y cómo darle la vuelta con los que aspiran a estar, con los que ya están, con los que ya salieron, para que podamos estar en un lugar mucho más arraigado al presente, ¿no? Porque creo que esa es la labor que nos toca un poco hacer, no tanto pensar hacia, obviamente tenemos que tener un proyecto a futuro e imaginar qué va a pasar más adelante, pero lo más difícil es ver lo que está sucediendo ahora, ¿no? Cómo se está entendiendo lo que ya sucedió, cómo se imagina lo que va a pasar y a partir de ahí lidiar con todas esas tensiones que están alrededor. Entonces creo que para nosotros pues, se ha sido un reto muy importante, ¿no? De alguna forma también darle la cara a todas esas personas que han formado parte de Soma, que no son quizás los nombres que la gente identifica pues de inmediato, poder visibilizar el trabajo y la labor que han hecho. Y por lo mismo también nosotros invitamos a tanta gente a lo largo del año, ¿no? O sea, quienes verdaderamente construyen Soma son muchas más personas de las que lo iniciaron y el chiste es reconocer la labor y el trabajo que hacen en ese día a día. La mía está más difícil. Ay, se oye, no, ya la apagué, sí. La mía está más difícil, sí. Bueno, sí, no, porque digamos que lo político en Insight ha sido parte de su fundación desde siempre, y no desde la institución, pero sí desde los artistas, ¿no? Desde los propios proyectos de los artistas han sido sumamente políticos, muy controvertidos. Estamos en una frontera en donde obviamente siempre había una intención pues de cuestionar, de arriesgar, de empujar esos límites entre lo que sucedía en esa frontera. Y creo que eso se ha mantenido. Obviamente la esfera pública tiene que ver con lo político, entonces todos los artistas de alguna forma están trabajando en la esfera pública, están trabajando con lo que sucede el día a día. Y Common Places también tenía esta idea de esa libertad que hablábamos, de que los curadores también tomaran esas decisiones de cómo trabajar en sus propios contextos. Y eso me parecía muy importante porque siempre antes funcionaba bajo un tema, ¿no? Entonces este tema de alguna forma ya te pone como te establece una especie de parámetro. Y eso fue muy interesante. En los casos, Miguel decide trabajar con una comunidad shipibo urbana en Lima, Perú, ¿no? Gaby decide trabajar con dos artistas que también están trabajando con la idea de la historia en reversa y de cómo regresar también a esos legados políticos, postcoloniales, con todo el legado de colecciones, y todo eso se vuelve muy interesante para nosotros porque también estamos lejos y no estamos ahí, pero a la vez somos la institución que invitamos. Entonces, ¿cómo participar y colaborar de esas otras iniciativas en donde realmente tú eres una institución binacional entre México y Estados Unidos, pero trabajar en Perú? Entonces, esa libertad fue esa decisión de Miguel de trabajar con Olinda y entre ellos tomar esas decisiones, ¿no? Y ha sido muy interesante porque, por supuesto, en el camino surgen todas las preguntas éticas, como lo surgen en el propio espacio, ¿no?
el propio espacio de trabajar con artistas que están del lado mexicano, los que cruzan y los que no cruzan, en lo que significa el territorio y ese propio legado histórico también que ha sido muy fuerte en Baja California. No deja de existir esa tensión, hablemos de la frontera o no. Y la idea del sur, lo mencionaba en una entrevista como muy temprano de Insight, que no fue como muy intencional hablar de esta idea del sur global, ¿no? Sino más bien tenía que ver con las personas y con estos dos curadores que regresaban a su lugar de origen, que tenían esta intención de trabajar también desde hace mucho tiempo con su propia historia y su propio legado. Y de alguna forma coincide, ¿no? Generacionalmente coinciden como estos tres lugares en el sur y que se volvió como algo interesante que no vamos a ver hasta el final, hasta que los tres concluyan, pero que hay muchos puntos de encuentro que han sido muy interesantes en el camino, a pesar de que estamos haciendo tres proyectos distintos, ¿no? Pero hemos descubierto que cosas como la idea del territorio, del paisaje, de la espiritualidad, de temas que cada quien está trabajando en su propia ciudad, tienen como una resonancia en otros lugares. Y eso habla como de un lugar político mucho más planetario. Y eso es algo como interesante, ¿no? Que no solo entender lo político desde tu cuerpo, desde tu lugar en donde estás, sino también que hay como esta otra dimensión que es mucho más amplia en la que todos estamos, de las que todos formamos parte y que ahora hay una conciencia mucho mayor. ¿Y qué significa? Aunque sean tres lugares y sea como muy situado, pero sí te da como esta otra idea de lo que pasa en ese sur o en esos sures, con historias políticas muy marcadas como lo que está pasando ahora en Perú, ¿no? Y bueno, como por supuesto Sudáfrica también como una sociedad totalmente desigual. En México y Estados Unidos esta tensión que se le considera una región y que bueno, eso sería como un tema bastante largo, ¿no? Pero creo que lo político es parte de ese riesgo que ha tomado la institución desde siempre, Insight, y eso es algo que está también como parte de esta reinvención constante, de estar en lo político y de estar en esa inmediatez, ¿no? Tenemos que concluir, pero bueno, yo me quedo... como mencionó Cristian y como mencionó Igor, bueno, nos quedamos aquí otro rato en un plan más de conversación más directa y menos desde la mesa, pero bueno, yo me quedo con algunas ideas interesantes sobre el rol que creo que ustedes han adoptado y que me parece que tiene que ver con esa escucha hacia estas... intencionalidades, deseos y agentes que no necesariamente están dentro de ese esquema más establecido de sus proyectos, pero mantener esa receptividad para aprovechar, digamos, esa libertad y ese conocimiento y esa logística que hemos discutido mucho esta tarde y preservar las energías y la vigencia. Entonces, muchas gracias por sus palabras y bueno, muchas gracias de nuevo a quienes organizaron y creo que ahora pues podemos pasar a un momento de convivencia directa. Muchísimas gracias y buenas tardes.